Sean todos bienvenidos, estamos contentos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Denle un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos contentos, le damos gracias a Dios, le damos gracias al Señor porque hoy es un día de fiesta. Sí, hoy es día de fiesta, siempre es día de fiesta, de celebrar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero hoy hay fiesta en el cielo también, porque hay almas preciosas que van a entregar su vida al Señor Jesucristo. Amén. Amén, le damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos en la fe, amigos que nos acompañan, amigos que nos siguen a través de estas plataformas digitales. Les damos también una cordial bienvenida. A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde este lugar, desde la Iglesia Apostólica Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que predica la sana doctrina de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y mis hermanos, así como estamos de pie, por favor, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Cuando lo tengan, por favor, díganme un fuerte amén. Vamos a darles unos minutos para que lo busquen. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer estos 5 primeros versículos. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, habla acerca de Jesús y ¿quién? Nicodemo. Y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, porque nadie puede hacer, dice, estas, ¿qué dice, hermanos? Estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el que, hermanos, el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, ayúdenme en esta tarde una vez más para que Dios me ayude a predicar esta bendita palabra. Padre mío, estamos aquí, Señor, contentos, alegres, Señor, porque hoy es día, Señor, de regocijo. Hoy hay fiesta también en el cielo, Padre. Hay fiesta aquí con nosotros en esta congregación y hay fiesta en el cielo, Padre. Señor, usted es testigo, mi Dios, de esta, Señor, esta tarde que vamos a tener estos bautismos, Padre Santo, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, Padre mío. Señor, yo le pido una vez más, mi Dios, que me ayude a predicar esta bendita palabra. Señor, reconozco mi necesidad, mi incapacidad, Padre, para predicar la palabra. Yo necesito que usted, Señor, me ayude, Padre mío, y me dé la fortaleza espiritual, Padre. Deme la sabiduría, la guianza, mi Dios, la unción necesaria para predicar esta palabra. Padre, le pido por cada una de las personas que están aquí en este lugar, y le pido también, Padre mío, por las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas, para que ellos también puedan ser bendecidos y puedan ser edificados en esta palabra, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. A Él la gloria, al Cordero de Dios. Amén, amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Tomen asiento, dándole gloria al Señor. Y yo quiero predicar en esta tarde bajo el título: el que no naciere de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu. Hermanos, una de las mejores enseñanzas acerca de la salvación fue impartida por nuestro Señor Jesucristo a este hombre llamado Nicodemo.
Y aunque este hombre, Nicodemo, era un maestro de la ley de Dios, fíjese que este mismo hombre no tenía el conocimiento suficiente acerca de cómo una persona podría heredar el reino de Dios. No tenía el conocimiento suficiente acerca de cómo una persona podía entrar en el reino de Dios. Y la Biblia dice que este hombre vino a Jesús de noche y le preguntó y le dijo: Rabí. La palabra rabí significa maestro. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Y sabe qué respondió Jesús? Y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo. Porque esta palabra de cierto te digo quiere decir, el Señor pone un énfasis y quiere decir que no te quepa la menor duda. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú quieres ver el reino de Dios que empieza a manifestarse en tu vida, si tú quieres ver un cambio, una transformación en tu vida, tú tienes que nacer de nuevo primeramente. Alabado sea Dios. Es lo que el Señor le dijo a este hombre Nicodemo. Hermanos, es decir, que tiene que haber un nuevo nacimiento para que una persona pueda empezar a ver el reino de Dios manifestarse en su vida, las obras de Dios manifestarse en la vida de esta persona. Y no estamos hablando, hermano, de un nacimiento físico, sino de un nacimiento ¿qué? Un nacimiento espiritual. Hermano, pero ¿cómo es que se da este nacimiento? Tal vez se pregunten algunos. Este nuevo nacimiento se da en nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todo empieza recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cristo es el único medio de salvación para la humanidad. Tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador después de escuchar el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio, hermanos? Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que Dios envió a su Hijo al mundo para que nadie se pierda, sino que todos alcancen misericordia. ¿Sabe que eso dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16? Dice que Dios amó tanto al mundo, Dios amó tanto al mundo, y no al sistema de cosas, sino a toda la gente que está en este mundo, a los americanos, a los amarillos, a los morenitos, a los hispanos, a toda la gente del mundo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a toda la gente que está en este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea y ponga su confianza en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Alabado sea Dios. Porque Jesucristo, hermano y amigo, es el regalo de Dios para la humanidad. Él es el único medio a través del cual el ser humano puede salvarse y puede nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Solamente es a través de Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hermanos, Él es el sacrificio, Él es el cordero inmolado que sufrió por nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 versículos 5 al 6 dice: mas Él, hablando de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados, molido fue por nuestros pecados. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz, para que tú y yo podamos tener esa paz. Hay gente que ya disfruta una paz que no tenía. Dale las gracias a Jesucristo, porque gracias a Cristo ahora tú puedes disfrutar de una paz que nadie ni el mundo te puede dar. Alabado sea Dios. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos, cada uno tomó por su camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. De ti, joven, de usted, dama, de cada uno de nosotros, el Señor cargó tu pecado y mi pecado en Jesucristo, el Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. El pecado de todos nosotros. Hermanos, ahora lo siguiente que tenemos que entender es que la salvación tú no la puedes comprar con nada.
Hay gente que a veces tú le preguntas, pero ¿cómo puede una persona salvarse? Y la gente a veces, cuando no tiene el conocimiento, como está como Nicodemo a veces, que está como Nicodemo que no sabe cuál es la forma de cómo uno se puede salvar, dice la gente a veces, pues yo creo que portándome bien. Yo creo que si yo me porto bien y hago buenas obras y ayudo a la gente, yo creo que yo me puedo salvar. ¿Usted cree que la gente se puede salvar así, hermano? No. ¿Cómo nos podemos salvar? A través de Cristo, a través del sacrificio que el Señor hizo. Alabado sea Dios. La gracia, hermano, es solamente por gracia. La Biblia dice que la salvación es solamente por gracia. Tal vez algunos se pregunten, hermano, ¿pero qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. No es porque tú te lo merecías, no es porque tú eres tan bueno o has hecho cosas buenas. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. Es solamente la misericordia de Dios. Si estamos aquí ahora, hermano, disfrutando de esta salvación tan grande, ha sido solamente la benevolencia y la misericordia de Dios. La salvación no es el resultado de nuestras obras de justicia, sino de la bondad de Dios. Alabado sea Dios. Es solamente la bondad, la misericordia de Dios. Hermano, amigo, tal vez usted podría estar en otro lugar. Hay gente que podría estar en el hospital. Hay gente que tal vez en este momento está sufriendo un accidente y nunca podrá tener. Tal vez en este momento está pasando un accidente. Hay gente que ahorita está perdiendo la vida y tal vez no va a tener nunca la oportunidad que usted está teniendo hoy en día. Así es que si hay alguien aquí que no tenga la salvación, que no tenga el regalo de la salvación, no se vaya en este día sin ella, porque tal vez esta sea su última oportunidad. Hay gente que quisiera estar sentada en el lugar en el cual usted está. Así es que valore. Si usted está en este lugar, ha sido solamente la gracia, la misericordia y la benevolencia de Dios. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo que Dios nos salvó por su gracia. Que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos y confiamos en Él. Nosotros no teníamos ningún mérito en esto. No fue porque Marcos se portaba tan bien, era tan bueno que se merecía la salvación. Hermano, yo lo que me merecía una tunda. Yo no sé usted, pero yo lo que me merecía era la condenación eterna. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y ahora por su gracia estoy aquí predicando esta bendita palabra, el evangelio de salvación. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te alaba. El apóstol Pablo dice que Dios nos salvó por su gracia. Cuando creímos, cuando confiamos en Él, nosotros no tenemos ningún mérito en esto. No tenemos ningún mérito en esto porque la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos tienen ese regalo? El que tiene el regalo, cuide ese regalo. Cuide el regalo de la salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. La salvación solamente es la gracia y la misericordia de Dios. La salvación es un regalo, amigo, que nos acompaña en esta tarde. Y este regalo se recibe a través de nuestra fe y a través de nuestra confesión. Cuando alguien hace un llamado, a alguien le gustaría recibir el regalo de la salvación. Y la gente pasa. Y la gente lo recibe por fe. Cuando la gente pone su fe y su confianza, que el sacrificio que Cristo hace más de 2000 años hizo en la cruz del Calvario, que toda esa sangre que el Señor derramó es el pago suficiente por tus pecados. No tienes que hacer absolutamente nada más. No podemos agregarle nada. El sacrificio del Señor Jesucristo está completo. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Padre, consumado es. La deuda ha sido pagada. La deuda por la humanidad ha sido pagada. El precio ha sido pagado. Todo totalmente. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. La deuda ha sido pagada, mis hermanos. Bendito sea el Señor. La salvación es un regalo y este regalo se recibe a través de la fe y tenemos que confesarlo. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Romanos capítulo 10. Fíjese que el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 9 al versículo 13 dice que si tú confiesas con tu boca, tiene que haber una confusión. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y la persona dice: yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor. Esto te ayuda para que tú puedas nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo automáticamente, sin que tú hayas hecho nada, solamente por tu fe, solamente por tu confesión, automáticamente por la gracia,
por lo que Cristo hizo, es el sacrificio completo y perfecto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, tiene que haber fe, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón, dice la Biblia. Fíjese, es una palabra muy poderosa. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Automáticamente, cuando una persona, hermano, acepta el sacrificio y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que automáticamente, hermano, esto es algo inexplicable, porque esto es la obra del Espíritu Santo. El único que puede traer ese cambio, esa transformación y volverte una nueva criatura, espiritualmente hablando, para que tú puedas empezar a ver las bondades de Dios, para que tú empieces a ver el reino de Dios manifestarse en tu vida, y tú puedes ver ese cambio, ese hombre que bebía, ese hombre que se drogaba, esa mujer que se la pasaba haciendo cosas indebidas. Ahora hay un cambio y una transformación. ¿Cómo sucedió eso? Porque hubo un nuevo nacimiento espiritual. Esas ataduras, esas ligaduras se empezaron a romper en el mundo espiritual. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que tú pusiste tu fe y tu confianza, y que tú lo confesaste como tu Señor y Salvador. Pero hermanos, a partir de ahí de la fe, tú vas a empezar a ver el reino de Dios que se va a empezar a manifestar en tu vida. Y no solamente tú, sino que la misma gente va a empezar a ver un cambio, una transformación, y van a ver y van a decir: yo veo que ahora tú eres diferente, yo veo que ahora tú te comportas diferente, yo estoy viendo algo diferente en tu vida, en tu matrimonio. Sí, porque el reino de Dios ha llegado a la vida de esa persona. El reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni es bebida, sino amor, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, quiere decir que ahora tú estás en Cristo. Cristo entró adentro de ti a través del Espíritu Santo. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Ahora hay una unión a través de tu fe, a través de tu confesión. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo. Porque hay veces que pasamos aquí, hacemos una invitación, un llamado, alguien le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y la gente pasa. Pero hay gente que realmente yo no puedo saberlo, yo solamente les digo: por favor repitan conmigo, yo lo voy a guiar para que pueda haber una transformación, un cambio, un nuevo nacimiento. Aquí se va a empezar a dar un nuevo nacimiento, aquí empieza a ver la persona el cambio, la transformación. Pero hay gente que solamente dice: ay, pues yo voy a pasar y le voy a dar el avión a este amigo, yo nomás le voy a seguir la corriente. Y hay gente que solamente te sigue la corriente. Pero hay gente que realmente lo cree en su corazón y lo está confesando. Hay gente que lo confiesa nada más de aquí, de labios para afuera, pero hay gente que lo está creyendo en su corazón. Esa confesión no viene de labios para afuera, esta confesión viene de aquí, del corazón. Y cuando la confesión viene de aquí, desde el fondo de tu corazón, el Espíritu Santo es donde empieza a cambiar y empieza a transformar a esa persona, y esa persona va a empezar a ver el reino de Dios manifestarse en su vida. Alabado sea Dios, bendito sea Dios para siempre. Así es que de modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí hay un nuevo nacimiento. Si Cristo ahora vive en ti y tú estás viviendo en Cristo, tú en Cristo y Cristo en ti, la Biblia dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida antigua que tú estabas viviendo, esos pensamientos antiguos, ese comportamiento, todo ese tipo de pecado, ese tipo de vida que tú estabas viviendo, va a empezar a quedar atrás, y tú vas a empezar a ver ahora un cambio, una transformación. Tú vas a empezar a ver el reino de Dios manifestarse en tu vida aquí en esta tierra, y la gente va a empezar a ver que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Alabado sea Dios. El reino de Dios ha llegado a tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento del cual Jesús le hablaba a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía, y hay gente que, como le digo, a veces no lo entiende. Piensa que es a través de buenas obras, piensa que es a través de portarse bien. No, tú no tienes que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo. Tú solamente recibes el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna a través de la fe. Bendito sea el Señor para siempre, bendito sea Dios.
Por favor, váyanse preparando, hermanos. Pero fíjense, hermanos, no quiero ser muy largo, no quiero ser muy extenso, porque el día de hoy tenemos bautismos. Pero esto Nicodemo, fíjese que no lo entendía cuando Jesús le dijo: Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero esto Nicodemo no lo entendía, por eso le volvió a preguntar a Jesús y le dijo: ¿cómo? Dice, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es que un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no sabía que Jesús le estaba hablando de que era un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Fíjese que este hombre no entendía. Es por eso que estamos explicando acerca de cómo tú puedes empezar a ver el reino de Dios que se manifiesta, el cambio, la transformación. Alabado sea Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que también hay dos cosas muy importantes. No todo se trata de fe. Hay gente, una vez me preguntó una persona, ¿y qué si yo nada más recibo a Cristo, pero no me bautizo? Pues si usted no completa el proceso de la salvación, su nombre no va a ser inscrito en el libro de la vida. Y cuando usted muera, usted no va a poder entrar al cielo. Así de fácil. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Sí, porque usted se va a quedar a media solamente. Esto no se trata de solamente creer y seguir yendo y y seguir viviendo el estilo de vida que estás viviendo. Tiene que haber un cambio, una transformación. Lo primero que si una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y esa confesión, hermanos, escuche bien, si esa confesión es genuina, lo primerito que esa persona va a querer hacer es caminar en obediencia a Dios, caminar en obediencia a la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere, fíjese, primeramente le había dicho que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios. Pero después le dice el Señor que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué, hermanos? No puede entrar en el reino de Dios. Tu nombre no puede ser inscrito en el libro de la vida. No es suficiente con que creas, no es suficiente que aceptes el regalo de la salvación y lo confieses con tu boca. Eso se llama fe. Pero ahora tú tienes que empezar a caminar en obediencia a la palabra. Y mi trabajo como pastor es enseñarte lo que dice la palabra, porque yo quiero que tú te salves y que tu alma vaya al cielo por toda la eternidad. Ese es mi trabajo, enseñarte el camino a la salvación. Así como Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que no te quede la menor duda, que el que no naciere de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso se llama obediencia. Diga conmigo: obediencia. Fíjese que Santiago capítulo 2 versículo 14 al 22 dice: hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovecha y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué obras se está hablando? Obras de obediencia. Esto que vamos a realizar ahora, hermanos, se llama obra de obediencia. Obediencia al pastor no, obediencia a Dios. Esto se llama obra de obediencia. Si tu confesión fue genuina, si tu confesión fue verdadera, lo que tú vas a querer hacer, quieres obedecer a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que bautizarse ahora. Y la persona no va a poner peros a esto, hermano, porque la persona ha nacido de nuevo, porque hay un verdadero nacimiento ahí. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Dice, porque la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Alabado sea Dios. Y la primera obra de obediencia que Dios manda en su palabra es el bautismo. Lo primero que Dios te pide cuando tu arrepentimiento, tu confesión ha sido verdadera, tu confesión ha sido genuina, es el bautismo. Lo primero que el Señor te pide es que tienes que bautizarte, porque el bautismo en agua es una obra de obediencia que forma parte del plan de salvación de Dios. Hermano, ¿dónde dice eso? Marcos capítulo 16 versículo 16. Jesús dijo: el que creyere. Eso habla de fe, habla de confesión, habla de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero dice, y fuere bautizado. Esto habla de obediencia. Dice, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, el que pone los requisitos, el dueño del reino de los cielos, ¿quién es? Dios. Así que los requisitos los pone Él.
Así es que si una persona, hermano, no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no se ha arrepentido y no se ha bautizado, se va a tener que llevar una gran sorpresa el día que el Señor lo llame a rendir cuentas. Por eso es que tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo, tienes que bautizarte. El bautismo es parte del plan de salvación. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. El bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Pero por qué es que nos salva? Por la obediencia a la palabra. Por la obediencia a la palabra. Fíjese que el bautismo en agua, hermano, es un testimonio visible de la salvación personal y representa algo muy importante. El bautismo, lo que vamos a realizar ahorita, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para proveer la salvación era necesario que Jesucristo muriera, fuera sepultado y resucitara. Esto lo dice el libro de Romanos capítulo 6 versículo 3 al versículo 4. Dice Romanos capítulo 6 versículo 3 al 4: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Quiere decir que cuando sumergimos a la persona en el agua, tiene un simbolismo. Representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante que la persona tiene que bautizarse, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo se quedó muerto, hermano, resucitó. Cristo se levantó, quedó muerto. Cristo resucitó, Cristo se levantó de la muerte. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva criatura en Dios. Alabado sea el Señor. Cuando esa persona es sumergida, usted va a ver cómo la persona será sumergida en el agua. Simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la persona sale, representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el bautismo significa principalmente también unión con Cristo. Quiere decir que ahora estas personas que se bautizan van a estar unidas. Si tú estás bautizado en el nombre de Jesucristo, estás unido con Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo. ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, dice la Biblia, de Cristo están revestidos. Tú estás revestido de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué es tan importante el bautismo en agua, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Porque de acuerdo a la Biblia, el bautismo en agua remite los pecados, los remueve, los quita. Cuando nosotros somos bautizados, nuestros pecados son lavados, nuestros pecados son borrados. ¿Te das cuenta que el bautismo es algo muy importante? No basta solamente con confesar al Señor Jesucristo, porque eso es muy fácil. La gente puede pasar solamente, decir: yo lo confieso, yo lo acepto, pero sigo viviendo el mismo estilo de vida. No hubo un cambio, realmente no ha habido un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se va a poder ver en la persona, porque empieza a haber un cambio, una transformación, y esa persona empieza a caminar en obediencia. La primera obra de obediencia es el bautismo. Alabado sea Dios. Ahora, hermano, hay tres cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para el bautismo. Y la primera de ellas es que nosotros creemos que el bautismo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra, el bautismo en agua debe ser por inmersión. ¿Qué significa por inmersión? Quiere decir que la persona tiene que ser totalmente sumergida en el agua. Nosotros, hermanos, no bautizamos solamente por aspersión. No agarramos tantita agua y le echamos a la persona. No, el bautismo no es por aspersión, el bautismo es por inmersión. Amén. Número 2, nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que el bautismo debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los bautismos que encontramos, que fueron hechos, hermano, por los discípulos del Señor, todos los bautismos que encontramos fueron hechos invocando el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Número 3, nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que el bautismo debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los bautismos que encontramos, que fueron hechos, hermano, por los discípulos del Señor, todos los bautismos que encontramos fueron hechos invocando el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios.
Y número 3, hermanos, creemos que el bautismo debe ser administrado también por un ministro que haya sido ordenado por Dios. Amén. Y por los hombres. En la Biblia encontramos también un ministro de Dios llamado Juan el Bautista. Este hombre, Juan el Bautista, dijo: yo a la verdad, este era un ministro de Dios, y dijo: yo a la verdad los bautizo en agua. Yo a la verdad los bautizo en agua, y esto es lo que voy a hacer. Yo solamente soy un hombre. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia de mí, y por su gracia soy un ministro de Dios. Entonces yo lo único que puedo hacer es bautizarlo en agua para remisión y perdón de sus pecados a estas almas. Pero el único que puede bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego, ese se llama Jesucristo. Ese es el Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que el Señor los llene con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que había que nacer de agua, pero también dijo que había que